empiezo a grabar. Bien, continuemos con la sesión entonces de magia. Antes de que abramos nuestra sesión, te voy a pedir estas tareas. Piensa en un número que no sea el que está en pantalla, no lo anotes, lo vamos a utilizar más adelante. Esto te lo comento, aunque estés viendo el video en grabación, haz el ejercicio de pensar en ese número. Tiene que ser menor a 42. No incluyas el 42. ¿Okay? Piensa en un número que no incluyes el 42, ni tampoco el que está en pantalla. Te voy a dar 2 segundos para que lo hagas. Muy bien. Entonces, continuemos. Vamos a abrir nuestra sesión y para ello, bueno, voy a poner en pausa la grabación. Creo que todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Si no sabes qué es lo que tienes que hacer, simplemente escríbeme en la próxima sesión o mándame un mensaje y te vuelvo a explicar cómo abrimos y cerramos nuestras instrucciones. Chan, nada más veo que pasa a pantalla, pero no escucho tu voz. No sé si sea mi dispositivo. Yo tampoco escucho nada. Tampoco en el mío se oye. Ok, listo, ya. Ahora sí. Sí, error de principiante. Dejé el Micrófono cerrado. Dejé el micrófono cerrado, sí. Bien, pero el número sí lo hicimos, ¿verdad? Sí. Nada más contéstame alguien. Ok, perfecto. Bien, entonces nada más teníamos que trabajar sobre, perfecto, sobre esto, Eymar Mene. Gracias, Drew. Vamos a trabajar sobre Eymar Mene. Los comentarios que hice acerca de él no son realmente importantes. Si quieres revisarlos después en el video para no repetirlos aquí. La idea nada más es recuperar este concepto que venimos arrastrando como incompleto desde hace ya varias sesiones. El propósito del alma. Bien, vamos a trabajar con el Eymar Mene y para ello vamos a utilizar
Un poquito sí de ciencia, de matemáticas, de física, algo así, un poquito de raciocinio para darle pie a todo lo que vamos a construir acerca de Ley-Malmene. Para eso, con algunos ya lo he platicado, lo platiqué en alguna otra sesión aquí en línea, y con algunos otros cuando todavía podíamos mirarnos a los ojos. En vivo lo platicamos alguna vez. Vamos a hablar de las 7 dimensiones que vamos a considerar. No es que sean 7 dimensiones filosóficas, porque pues no le podríamos llamar así, pero en las matemáticas pueden hablar de 60 dimensiones o algunos de más, o infinitas dimensiones, en la física de 12, etcétera. Nosotros vamos a ocupar un concepto de 7 dimensiones para que cumpla con nuestras necesidades de estudio. Entonces, pensemos desde la perspectiva del hermetismo, de la filosofía hermética, de la magia y la alquimia, que el universo está manifestado en al menos 7 dimensiones. Y esas dimensiones son las que vamos a utilizar para entender en dónde estamos y quiénes somos, a dónde vamos. Para ello quiero tomarme la libertad de ir como desde lo más básico para poner los cimientos. Y si te suena un poquito aburrido, dame un poquito de paciencia, tenme un poquito de paciencia. Vamos a avanzar rápido con esto. Primero tenemos 3 dimensiones, que son las que forman la materia y el espacio. Ancho, profundo y alto. El ancho, lo profundo y lo alto es lo que construyen un cubo. Si no tuviéramos esas 3 dimensiones, entonces las cosas no tendrían volumen, tendrían únicamente área, que eso lo podríamos ver como en la escuela, cuando le medimos el área a un cuadrado, solamente utilizamos el ancho y la altura. Pero si ya vemos un cubo, entonces pensamos el ancho, la altura y la profundidad. Obviamente nos vamos a quedar pensando, vamos a estar haciendo muchos ejemplos acerca de las cosas cuadradas, porque son como más rápidas de proyectar hacia adelante, pero es obvio que el mundo que percibimos en espacio y en materia no son cosas cuadradas. Hay objetos muy complejos que utilizan igualmente ancho, profundo y alto en varios lugares, en varios proporciones, etcétera. Nos vamos a quedar mucho con el cuadro. Entonces, si pensamos en el volumen, es necesario que haya 3 dimensiones para que algo pueda tener volumen. Las cosas que no tienen volumen, entonces son planas y no están representadas en la realidad. Es decir, hasta una hoja de papel de oro o una hoja de un papel muy finito tiene espesor, tiene ancho y largo, pero va a tener un cierto espesor. Si llegara a tener 0 de espesor, entonces desaparecería del universo. Es importante entonces que partamos que para que las cosas puedan tener volumen, puedan existir, necesitan esas 3 dimensiones. Aunque esas 3 dimensiones no son todavía suficientes. Cada una de las dimensiones, para poder ir construyendo este cuerpo de conocimiento, vamos a reducirlas a una proyección de la dimensión anterior en 90 grados. Es un poco adrede el que te voy a pedir que juegues mucho con la imaginación en lugar de presentarte un pizarrón o hacerte un dibujito. Quiero más bien que lo vayas construyendo adentro. La primera dimensión sería como la distancia, es decir, de tus ojos a la cámara que te está viendo, o de la pantalla a tus ojos. Hay una distancia, esa es una sola dimensión, y sería una proyección de diferentes puntos. Si quieres pensarlo en milímetros, a lo mejor son 300 milímetros, 30 centímetros. Si quieres pensarlo en pulgadas, o si quieres pensarlo en cualquier otra unidad de medida, podrías hacer una hilera de ellos para hacer esta distancia. Podríamos pensar que fueran puntos diminutos y sería una inmensidad infinita de puntos los que estuvieran marcando una distancia. Y un punto en el espacio, pues, según las matemáticas, no ocupa espacio. Es decir, nada más es una coordenada.
Para hacer un cuadro, entonces esta línea, que es la distancia, la proyectas en 90 grados y entonces te queda un cuadro. Digamos, un cuadrado, como puedes pensar el área que ocupa la habitación en donde ahorita estás. Ves una pared y esa línea que es la pared que toca el piso, esa línea es una línea, no tiene todavía ningún área, la puedes ir proyectando en 90 grados y entonces vas a tener un cuadro. Quizá la habitación en la que estás es cuadrada. Y entonces vas a juntar una línea tras otra hasta que se hace un cuadro. Ese cuadro está formado de muchas líneas. Esas líneas podrían ser del espesor de un lápiz y entonces tendrías que pintar muchísimas pegadas, pero en realidad ese espesor ya tendría una segunda dimensión. En realidad, las líneas que estás juntando no tienen esa segunda dimensión. Es como imaginarnos que muchas líneas pegadas una con otra forman un área, un cuadro. Muchísimas, infinidad, infinito número forman un cuadro. Pero se formó esa segunda dimensión proyectando la primera línea en 90 grados. Y entonces pegando una con otra se hizo un cuadro. Ya tenemos un cuadro. Ahora necesitamos que tenga volumen. ¿Cómo vamos a proyectar el volumen? Bueno, si estás en una habitación, el volumen lo da la altura. Ya vimos una pared, eso lo proyectaste en el sentido de la otra pared, tienes un cuadro, y ahora para saber el volumen tienes que ir hacia arriba o hacia abajo. Y entonces vas a proyectar ese cuadro en 90 grados, en perpendicular, uno sobre otro, como si los apilaras. Y entonces pones como si fueran hojas de un cuaderno, un cuadro tras otro, uno encima del otro, hasta que llegas al techo. Y ahora sí ya tienes un volumen. Este objeto que acabas de crear en tu mente tiene un volumen y ocupa 3 dimensiones: alto, ancho y profundo. Bien, si tú quisieras tomar el volumen que cabe, la capacidad de allí, bueno, utilizarías esas 3 medidas para hacer una operación matemática y tener el volumen en metros cuadrados, no, metros cúbicos, perdón, el volumen. De hecho, son cúbicos, de cubo, forman un cubo. Bien, yo no podría en la pantalla dibujarte un cubo. Lo más que te puedo dibujar es un cuadro. De hecho, lo que tú estás viendo es un cuadro. Tiene alto de la pantalla, ancho de la pantalla. Y esas son las dimensiones en píxeles de tu dispositivo. Pero si yo quisiera dibujarte un cubo para que lo vieras, estaría yo limitado a 2 dimensiones. No puedo dibujar en tu dispositivo un cubo. Lo que puedo hacer es reducir un cubo de 3 dimensiones a que tenga solamente 2. Y en la imagen te presento también una esfera. Esa esfera, aunque debería tener 3 dimensiones, ancho, alto y profundo, y tener las paredes redondas, no puedo más que proyectártela en 2. Y entonces lo que tú ves es un círculo dibujadito, que tiene sombras. Y son las sombras el resultado de tu interpretación de los colores. En realidad, tú no estás viendo una esfera. Tú interpretas que eso es una esfera. Lo que estás viendo es un círculo iluminado. Tú no estás viendo un cubo. El cubo que está como inclinado, balanceándose, no es un cubo. En realidad tú estás viendo un hexágono, pero que tiene 3 áreas de diferentes colores. Y con eso tú lo completas. Y lo estás viendo como si estuvieran en un cuarto, en un piso con una pared. Pero en realidad tú estás viendo 2 rectángulos iluminados de diferente manera. Bien, y ni siquiera estás viendo el rectángulo completo, porque tú no alcanzas a ver la parte del rectángulo que está detrás del cubo, ni la parte del rectángulo que está detrás de la esfera. Lo que quiero transmitir con esto es que cuando le quitamos una dimensión a los objetos, entonces alteramos la relación de las dimensiones que quedan. A esto me refiero con que te das cuenta que el cubo, tú lo ves como si sus paredes tuvieran 90 grados, pero no tienen 90 grados. Ninguna de las líneas que representan al cubo guarda 90 grados con la otra.
todas las líneas están a diferentes grados. Si tal vez por ahí alguien mejor que yo podría decir, pero como a 130, 140 y tantos grados. Pero nosotros los interpretamos como si estuvieran a 90. Para aplanar el cubo de 3 dimensiones en 2, le quitamos una dimensión y esa pérdida hace que se rompan las reglas de sus proporciones. Y hace falta que nosotros pensemos, recordemos, imaginemos lo que es un cubo para entonces interpretar eso como un cubo que tiene sus lados a 90 grados. La realidad es que eso es un dibujo de 2 dimensiones, iluminado. Ni siquiera es que tú estás viendo un hexágono y un círculo. En realidad tú estás viendo un rectángulo de esquinas redondeadas iluminado adentro. Ni siquiera estás viendo el rectángulo azul. Tú estás viendo un rectángulo completo que es la pantalla, con unas partes doradas como escamitas y el cuadro adentro. Ya te diste cuenta cómo todo se reduce y cómo pierde propiedades. Bien, esto es muy importante que nos quede claro. Cuando a un objeto en 3 dimensiones le reduzco una, pierde propiedades. Lo mismo sucedería si yo trato de reducir un objeto de 2 dimensiones en una sola. No sabría cómo representártelo dibujado, porque todo lo que dibujemos va a ser de 2 dimensiones. ¿Cómo te dibujo una línea? No soy capaz. Entonces, aquí también, si yo tengo una línea de una sola dimensión y la proyecto en 2, entonces modifico sus proporciones. Le voy a tener que dar forzosamente un ancho a esa línea para que pueda existir. Bien, hasta aquí algún comentario. Creo que con palabras distintas, pero esto ya lo sabíamos o ya lo habíamos visto. Sucede que las cosas en realidad no existen en 3 dimensiones. Las cosas existimos, si nosotros también fuéramos cosas, en 4 dimensiones. El tiempo es la 4ª dimensión. Esto no es filosofía, esto es matemáticas todavía y física. Sin el tiempo las cosas no podrían existir. Si algo dejara de existir en el tiempo, entonces desaparecería para nosotros. Si tú estás viendo ahorita algo enfrente de ti, como mi taza de café, mi taza existe en el tiempo, está viviendo, está existiendo, está manifestándose en el mismo tiempo en el que yo estoy. Por eso es que puedo tomarla. Si dejara de transcurrir en el tiempo, se quedaría detrás de mí y yo ya no tendría la taza. Y eso sería como viajar en el tiempo. De pronto podría aparecerme alguien en el tiempo y aparecer de la nada y ocupar un espacio y una materia que antes no estaba ocupando. El tiempo nos permite el cambio. Si yo pude mover la taza de enfrente de la cámara hacia la mesa, es porque transcurre el tiempo. Yo no la puedo mover tan rápido como para que en el mismo instante esté en 2 lugares. Tuvo que transcurrir el tiempo del movimiento. ¿Es posible viajar en el tiempo? No es algo que nosotros vamos a resolver en este momento. Lo que sí es imposible dejar de viajar en el tiempo. No puedo brincarme al pasado o al futuro, pero estoy todo el tiempo viajando en el tiempo. Si no, dejaría yo de existir. Y no sé si eso sea la muerte, y no sé si eso sea nacer, o que nos ocurra el aparecer en el tiempo o que se nos acabe el tiempo. Lo que sé es que estar vivos es estar en el espacio, en la materia y en el tiempo en conjunto. Esto nos puede costar trabajo imaginar cómo está sucediendo el tiempo como una dimensión. Lo que sucede es que vamos a irnos a una explicación muy simple. Seguramente alguien que sepa más de física o de matemáticas se va a reír de mí. Intenta no reírte de mí. Imaginemos que todo deriva de que el universo está en expansión. Y entonces todo está creciendo. Las cosas no se quedan en donde están, sino se están ampliando. Pero no nada más se están alejando una galaxia de otra. No nada más nos estamos alejando del centro del universo. No.
nuestros mismos átomos se están expandiendo. Se está expandiendo el espacio que hay entre uno y otro. ¿Quieres hacer un comentario, Drew? ¿Tres? ¿No? Okay. No, Chan. Todo bien. Ok. No, bien. Entonces, todo se está expandiendo. Y mientras se expande, entonces está ocurriendo algo como si nosotros estuviéramos estirando una liga. La liga está cambiando en una dimensión. Tengo una liga que mide 5 centímetros y cuando le aplico fuerza, logro que mida 10. Es la misma liga. Y lo que está sucediendo es que se está expandiendo y ahora mide 10 centímetros en esa dimensión. Si yo usara un globo, bueno, podría pensar que se está expandiendo en 3 dimensiones. Es más alto, es más ancho, es más profundo. Está expandiéndose. Imagínate que al mismo tiempo que se expande ese globo, se expande todo lo demás que está alrededor. Y quizá tú tienes, pensemos, una pelota a un lado y un globo al otro. Y el globo, mientras se expande, a la misma velocidad se expande la pelota que está a un lado. Y a la misma velocidad se expande el espacio que está entre ellos. Y a la misma velocidad te expandes tú. Y a la misma velocidad se expande todo lo que alcanzas a ver. En realidad no te darías cuenta que se expande. Parecería que está todo quieto. ¿Qué es lo que nos sucede cuando vamos en el tren o vamos en un avión? Nos estamos moviendo, pero como todo lo que tenemos como marco de referencia se mueve con nosotros, podemos olvidarnos que nos estamos moviendo. No nada más sucede en el tren o en el avión, sucede en el planeta. Estamos girando en la rotación normal de la Tierra. Eso es difícil de negar. Nos estamos moviendo en el sistema solar, pero no nos damos cuenta que nos estamos moviendo a menos que pongamos un punto de referencia afuera de ese movimiento. Y poniendo ese punto de referencia, nos vamos a mover con respecto a esa referencia, no con respecto a lo que tenemos cerca. Bien, tú estás en un vehículo, en un coche, y vas avanzando junto con la persona que está sentada a tu lado, y tú sientes que no te mueves con respecto a él. Con respecto a él no te mueves en realidad, pero nos estamos moviendo con respecto a lo demás a la misma velocidad. Si cerráramos las ventanas o no tuviera ventanas, tú podrías ignorar que se está moviendo. Bien, entonces, nos estamos moviendo, las cosas se están expandiendo, ese es el tiempo, y ese es el tiempo lo que permite que cambiemos. Cuando nos vamos expandiendo, entonces al pasar el tiempo, podemos cambiar de forma. Si el tiempo no pasara, no tendríamos cómo movernos. ¿Cómo me muevo si no hay tiempo? Me muevo solamente porque hay tiempo. Las cosas se caen a través del tiempo. Si detengo el tiempo, las cosas dejan de caer. Si tiro mi taza de café, se va a romper. Y ese romper va a transcurrir en el tiempo. Bien, tenemos un cubo y ese cubo se proyecta en el tiempo. Al proyectarse, cada una de sus caras se van a proyectar en 90 grados. Cada una de las paredes, y el techo y el piso de tu habitación se está todo el tiempo proyectando en 90 grados. Ahorita tú estás viendo, está un poquito larga la descripción, la representación de un cubo de 4 dimensiones en 3 y luego vuelta a representar en 2. Para que suceda algo más claro, imagina que esa imagen que estás viendo en la pantalla, imagina que esa imagen, sí, es correcto, la puedes tener en tus manos. Entonces, ponla en tus manos y lo que vas a encontrar es un cubo adentro de otro cubo. Y los dos cubos todavía mantienen ciertas propiedades. Sus aristas están en 90 grados, excepto la arista, la línea que une las esquinas del cubo de afuera con las esquinas del cubo de adentro. Esas líneas tú las tienes en el que estás imaginándote, no a 90 grados, porque lo estás viendo en 3 dimensiones. Si lo pudieras ver en 4, esas líneas estarían a 90 grados de todo lo demás. Ese objeto se llama
tesaracto y es una representación de un cubo en cuarta dimensión. Todavía estamos en el campo de la física. Todavía lo puedes googlear y vas a encontrar que ese objeto existe como en la geometría, pues. Bien, lo que percibimos como el tiempo, en realidad es un punto en esa dimensión. Bien, para que entendamos esta primera frase. Seguramente en algún momento has jugado o has visto que en la esquina de un cuaderno hacemos dibujitos y luego los recorremos para ir viendo cuadro por cuadro cómo se va desarrollando la caricatura. Así es como están hechas las caricaturas. De hecho, así es como están hechas las películas. Cuadro por cuadro, pero tú podrías dibujarlo entonces. Si alguien no ha entendido a qué me estoy refiriendo o no lo conoce, avíseme para aclararlo más. Voy a dar por hecho que ya todos sabemos de qué estoy hablando. Bien, lo que está sucediendo es que ese es el transcurso del tiempo detenido en instantes. Cada uno de los dibujos que tú hiciste en la esquina del cuaderno es un instante. Ese conjunto es un cubo del tiempo, pero dividido en instantes del grueso del papel. Si tú quieres ver a la caricatura moverse, entonces recorres un instante tras otro. Y entonces ves el movimiento. El movimiento se da gracias a que transcurre un instante tras otro. Así es como nosotros percibimos el tiempo. Digamos que el universo está recorriendo las hojas frente a nosotros y nosotros vemos nada más un cuadro a la vez. No vemos el pasado, no vemos el futuro. Vemos nada más un cuadro a la vez. Sé que hay un movimiento porque lo recuerdo lo que vi, pero ya no lo estoy viendo. Eso es lo que nos sucede en esta dimensión. Nosotros somos seres de 4 dimensiones con una incapacidad para la cuarta dimensión. No puedo verla completa, solamente puedo recordarla. Puedo recordarla y, por ejemplo, el cine es recordar el tiempo de 4 dimensiones únicamente en 2, porque lo que ves es plano, no ves el fondo de las cosas. Tal vez el teatro sí sería un poco más el recordar una historia en 4 dimensiones, porque ocurren con el tiempo, con volumen, hay un detrás de, que de todos modos no vemos todo lo que sucede en el teatro, nada más vemos 2 dimensiones. Aún en el teatro solamente vemos 2 dimensiones. Estas son nuestras dimensiones perceptibles. El alto y el largo. El alto y el largo lo vemos solamente en 2 dimensiones. Lo profundo no lo vemos. Lo profundo lo pensamos. Voltea tu mirada a cualquier lado. Tú no ves en 3 dimensiones. Tú ves en 2 dimensiones. Tampoco ves el tiempo. Si pasas tu mano por enfrente de ti, tú no ves dónde estaba tu mano hace un instante. Ves ese dibujo que nos va pasando en el universo del tiempo. El alto y el largo, solamente vemos en 2 dimensiones. Lo profundo lo pensamos. El tiempo lo existimos solamente en instantes. Somos incapaces de entender el tiempo como una cuarta dimensión porque no tenemos un sentido que nos permita ver el pasado. Por lo tanto, la realidad como nos es inconcebible, no alcanzamos a entenderla, no podemos entender cómo es la realidad. Lo único que podemos interpretar o recordar de la realidad es cómo interpretamos lo que sucedió. Y esto es poderosísimo. Lo que tú recuerdas es lo que viste en 2 dimensiones, te imaginaste en 3, que te generó una interpretación, y tú lo que recuerdas es lo que te quedó de esa interpretación. Ni siquiera recuerdas la interpretación completa. Solamente recuerdas una fracción de la interpretación de lo que viste, oíste e imaginaste como tercera dimensión.
nuestra sensación de realidad es diminuta en comparación con todo lo que realmente sucede. Por eso es que no puedes tú recordar lo que sucedió del otro lado de las paredes, porque no lo viste, a menos que lo recuerdes, perdón, que lo escuches, pero si lo escuchaste, no escuchaste realmente lo que sucedió. Tú oíste un ruido que interpretaste como que era algo. A lo mejor puedes recordar la última vez que se rompió un vaso y que tú no lo viste. Lo que recuerdas es el sonido que interpretaste como la ruptura de un vaso. No lo viste, simplemente lo interpretaste. Pero el que no seamos capaces de percibirlo no significa que no haya existido. Ahorita nosotros en este momento somos incapaces de percibir la señal Wi-Fi. No tenemos un sentido para percibirla, pero existe. Sé que existe porque seguramente estás conectado en un dispositivo por Wi-Fi. O a lo mejor estás por cable, pero el ejemplo sucede igual. Sabes que estás siendo atravesado por la señal de un Wi-Fi o por la señal de los celulares o por los rayos gamma que no somos capaces de ver, pero que la ciencia nos ha demostrado y por puro acto de fe creemos en ellos. El que yo no sea capaz de percibir la realidad no significa que no exista, significa solamente que no tengo un sentido que me la manifieste. Y de hecho sucede también al revés. El que yo pueda percibir la realidad no significa que esa realidad sea como la percibo. Puede ser distinta. Puede ser que yo perciba una cosa y la realidad sea otra. Y es eso a lo que se dedican los magos de las ferias y los prestidigitadores y hasta los defraudadores y los charlatanes. Engañan porque está sucediendo una cosa y tú interpretas que está sucediendo otra. Bien, entonces tenemos 4 dimensiones perceptibles, aunque seamos limitados con el tiempo, y hay todavía 3 que son imperceptibles. Esas 3 dimensiones ya no tenemos un sentido desarrollado para percibirla. ¿Cuáles son esas 3 que están más allá del límite de nuestros sentidos? Antes de dar el paso, hago la pausa normal de esperar si hay algún comentario o pregunta. ¿Es posible desarrollar las capacidades para, o sea, para, no sé, para conocer esas dimensiones de alguna forma? De entrada, lo primero que te puedo contestar es que desarrollar la percepción del tiempo es más o menos asequible. Sucede que el tamaño de nuestro aquí y ahora, del instante en el que vivimos, es proporcional a nuestro nivel de conciencia. Es decir, ¿cuánto tiempo puedes considerar que es el ahora? Si tú truenas los dedos, ¿en cuánto tiempo puedes decir está sonando? Es diminuto. Nuestra percepción del aquí y ahora es una fracción de segundo, una fracción muy pequeña de segundo. Creo yo que por allá del 3% de un segundo, o las 3 centésimas de un segundo, es lo que sentimos como el ahora. Pero el trabajo en la meditación y el trabajo en el desarrollo de conciencia, el trabajo del autoconocimiento amplía la sensación del presente hasta llegar a un segundo. Cualquiera de los mortales que estamos aquí, podríamos llegar a sentir que un segundo, es decir, de aquí a acá, es el presente. Dicen, yo nunca conocí a nadie, nada más me lo comentaron en un diplomado, que los grandes maestros de la mente pueden percibir hasta 3 segundos como su presente. No me imagino cómo es eso, de hecho ni siquiera me imagino cómo sería medio segundo para decir esto sucede en mi presente. Pero bien, parte de la respuesta es sí, podemos desarrollar nuestra percepción, así como podemos desarrollar la percepción de las otras 3 dimensiones, que eso es lo que hacen los deportistas de alto rendimiento o los acróbatas o las personas que hacen actividades extremas físicas. Simplemente tirarle a la canasta del básquetbol es tener una percepción más amplia que el común de la gente, de la distancia, del tiempo y de la velocidad, etc. Bien, sí podemos desarrollar nuestra percepción del tiempo a través de la sensación de la hora. De la siguiente dimensión también es posible,
pero no está colocada tan fácil. Vamos a ver cuáles son esas siguientes dimensiones. La eternidad. La quinta dimensión es la eternidad. Es la proyección continua del tiempo. Quiere decir que la quinta dimensión sería el que tú puedas recorrer tu dibujito que hiciste en la esquina del cuaderno una vez y ya lo observaste. Lo vuelves a recorrer y te lo empiezas a aprender. Siguiente vez y ya sabes qué es lo que va a pasar. Dejas el cuaderno cerrado y sabes cómo empieza la historia y cómo termina. La historia que dibujaste en la esquina de tu cuaderno. Esa historia es permanente, es eterna. Allí estás haciendo, digamos, una caricatura de la eternidad. Cada instante se queda para siempre. Percibimos únicamente uno a la vez y por eso percibimos que hay movimiento, pero en realidad están presentes todo el tiempo. Allí se quedan. Esto sería como el dibujar una línea en el cuaderno y sentir que ese transcurso del tiempo, en realidad, cada porción de la línea está allí. Y si tú la sigues con la mirada, te mueves en esa dimensión. Pero en realidad la línea es permanente. Así sucede con el tiempo. La línea está. La quinta dimensión es la proyección continua de los presentes. El pasado, allí está, solamente que no lo puedo ver. El futuro, allí está ya. Ya está allí mi futuro, pero no lo puedo ver. No lo puedo percibir. Antes de que nos metamos más a fondo con ello, veamos la siguiente. La sexta dimensión es la proyección continua de todas las eternidades. Tú dibujaste una historia en tu cuaderno, pero en la otra esquina del cuaderno dibujaste una historia que empezaba igual y terminaba distinto. Y en la siguiente esquina o en un lado del cuaderno dibujaste una historia que empezaba distinto, pero terminaba igual. Y en otra más no tenía nada que ver con las otras tres. Y en otro lugar más del cuaderno, etc. Imagínate que puedes llenar ese cuaderno, cada cuadrante del cuaderno, con diferentes historias. Y ese cuaderno es inmenso. Y entonces tienes todas las eternidades posibles, todas las posibilidades. Es una proyección continua de cada una de las eternidades. Decíamos que cada cuadrito con una historia era una eternidad. Bien, ponle otro hacia todos lados. Y entonces tienes todas las posibilidades. Esa es la sexta dimensión. Desarrollar un sentido que nos permita ser consciente de ello es posible. No es sencillo, no está fácil. Requiere un conocimiento de uno mismo muy amplio, requiere romper paradigmas, requiere una conciencia altamente desarrollada. Entonces, como camino, podríamos decir, primero voy a ampliar mi percepción del aquí y el ahora, de cuál es mi espacio, en dónde estoy y cuánto tiempo habito. Y cuando estoy trabajando con eso, quizá empiezo a darme cuenta que si ahora mi percepción del ahora es medio segundo, la primera parte del medio segundo sucede al mismo tiempo que la última parte del medio segundo. Imaginemos, para que sea más sencillo, que ya he trabajado durante 10 años, 15 años, una vida, para desarrollar mi presente como un segundo. Bien, lo que sucede al principio de ese segundo, lo percibo como que está sucediendo al mismo tiempo que al final del segundo. Y estoy habitando el segundo completo. Para mí, ese segundo es eterno. Porque cuando ya estoy al final del segundo, la primera parte sigue existiendo.
sería como una muestra gratis de eternidad. Y de allí sería proyectarlo a, yo estoy viviendo este segundo, pero si hubiera tomado una decisión distinta antes de este primer segundo, mi segundo sería distinto. Y entonces ya estoy viendo dos posibilidades. En lugar de, no sé, hacer un mudra para empezar el trabajo, a lo mejor hice el mudra un poco distinto, o a lo mejor distinto, o a lo mejor distinto, o a lo mejor distinto. Y cada una de esas posibilidades está en el inicio del segundo, que es mi conciencia, que es eterna. La sexta dimensión es la proyección continua de todas las eternidades. No me voy a detener a preguntar si hay dudas, porque de hecho esperaría yo que haya muchas dudas. Porque sí hay. La séptima dimensión es la proyección continua de todas las posibilidades. Y cuando proyecto cada una de las posibilidades, entonces en cada proyección de una posibilidad estoy descartando todas las demás. Esta dimensión se llama todas las imposibilidades. Si hoy yo me llamo Janet, es imposible que en lugar de decir Janet hubiera dicho Luis. Bueno, ahorita ya puedo decir que me llamo Luis, pero entonces es imposible que cuando dije Luis suene Janet. Y también es imposible que suene Francisco. Y también es imposible que suene Raquel. Cuando sucede algo, todo lo que fue imposible por haber sucedido eso, todo eso que fue imposible, está en todas las posibilidades. Y es la séptima dimensión. Cada vez que mi conciencia se coloca en un punto, ese punto es eterno. Y yo podría colocar mi conciencia en una infinidad de posibilidades que son los diferentes puntos. Pero cuando coloco mi conciencia en un punto, me es imposible haberlo puesto en los demás. Esa sería una forma de resumir estas tres dimensiones imperceptibles. La eternidad, todas las posibilidades, todas las imposibilidades. Y hasta aquí acabaríamos con lo matemático. Más adelante les voy a poner un link en WhatsApp con un video que encontré que ayuda a entender esta parte. No tiene nada que ver con filosofía, es desde el punto de vista científico. No quise ponérselos antes para no quemarles la película. Pero ¿de qué me va a servir esto? Me va a servir para entender el alma. El alma habita en la eternidad. El alma es eterna. Habita a la eternidad de la misma forma en que nosotros habitamos el tiempo. Para nosotros, el tiempo es una secuencia imposible de considerar, excepto por un instante. Para el alma, la eternidad es imposible de considerar, excepto por una línea. No puede, el alma no alcanza a ver todas las posibilidades al mismo tiempo. Solamente de una eternidad a la vez. El alma existe eternamente en una sola línea de tiempo. Para ella es imposible llegar a todas las posibilidades. Que el alma considerara todas las posibilidades sería como que nosotros en este mundo, en esta manifestación, fuéramos capaces de sentir que toda nuestra vida sucede al mismo tiempo. Es una limitación únicamente de proporción. Es una limitación solamente de grado. De la misma manera en que un niño de 2 años es incapaz de entender el pasado y el futuro. Solamente entiende el presente.
tal vez antes de los 2 años, 1 año seguramente. A los 2 años es probable. A los 7 años es seguro que el niño sabe qué está en el pasado y qué va a estar en el futuro. Así nosotros. Ya entendemos el pasado y lo entendemos como algo muy lejano. Podemos pensar hasta la era de los dinosaurios. Podemos imaginarnos hasta cuando no había dinosaurios en otras extinciones. Y podemos imaginarnos el futuro. Podemos saber que va a haber futuro, pero somos incapaces de habitarlo. De la misma manera le sucede al alma. El alma existe en una eternidad. Es consciente de toda la eternidad de esta línea de vida. Pero solamente puede aspirar a entender otras eternidades, otras posibilidades. El alma es una entidad mental permanente, porque es eterna, en la que habita mi conciencia. En el alma está mi conciencia. Del mismo modo como en mi pensamiento habita la imaginación. Va de nuevo. Soy capaz de imaginar cosas porque pienso. Tú imagínate cómo estoy sentado. Bien, al imaginarte cómo estoy sentado, usaste la imaginación, pero esa imaginación está colgada del pensamiento, de pensar en que soy una persona y que estoy completo, yo te dije sentado, entonces te imaginaste en un sillón o en una silla, y a lo mejor me imaginaste vestido con la pijama o con una bata o de falda, o te imaginaste que traigo zapatos o no traigo zapatos. Ese es resultado de tu imaginación, y tu imaginación depende de tu pensamiento. Bien, mi conciencia depende del alma. Es el intérprete. Mi conciencia es el intérprete que me permite comunicarme con el alma. Pero está muy verde, está muy limitado. Tengo que entrenarlo para que se pueda comunicar para que yo me pueda comunicar con el alma. Que el alma no es que suceda otra cosa distinta. Soy yo, pero no me doy cuenta. ¿Quién entró hoy a la sesión? ¿Quién me saludó hace rato? ¿Quién activó la cámara? Fuiste tú. Fuiste tú, pero ahorita no lo alcanzas a ver. No te recuerdas de completo. No lo vives. Lo proyectas como un recuerdo. Tú te acuerdas de ti haciendo las cosas, pero no lo vives en presente. No sucede lo mismo con tus manos. Tus manos, como están en 3 dimensiones, no dependen de la cuarta para que la puedas ver. Si sientes que aquí está tu mano y tu mano está conectada al brazo, puedes ver el continuo de tu cuerpo hacia tu mano. Porque en esa dimensión, esas 3 dimensiones, sí puedes moverte. En el tiempo no. En el tiempo solamente tienes flashazos. Lo mismo va a suceder con la conciencia. La conciencia es una proyección del alma. La conciencia el alma usa a la conciencia de la misma manera en que te voy a pedir que recuerdes cuál es el número que elegiste al principio de la sesión de hoy. Y cuál es el número que no debías elegir. Y hasta qué número tenías límite. Esos 3 números sucedieron en lugares distintos. Uno de ellos lo viste y lo pensaste. Otro de ellos te lo dije, no lo viste, yo te lo dije, nada más estaba en audio. El tercer número no se lo dijiste a nadie, tú lo pensaste y no sé en dónde lo guardaste. No sé si lo guardaste en el estómago, lo guardaste en el cerebro, o si estás consciente de que lo dibujaste en la frente. Eso que tú hiciste con los números es lo que tu alma hace con tu vida. Este instante, tú, para tu alma, eres un recuerdo. Es una memoria. Te tiene guardada. Te tiene guardado. Esos números son para ti lo que tú eres para el alma. Están en un lugar y los puedes percibir como en presente, pero en realidad no los estás viviendo en este momento. Los recuerdas, pero el recordarlos
es que los tienes como vivos. Esa es una proporción, es una analogía. Obviamente no es una descripción totalmente acertada, es una analogía. Y para ello es que primero estudiamos la filosofía. Como les comentaba, nos vamos a tardar un poquito más de la hora. Nos vamos a tardar tal vez unos 10, 15 minutitos. Finalmente el tiempo es una ilusión. La más alta inteligencia es accesible a través de aplicar la filosofía, al menos esta filosofía del Kybalión. A través de otras filosofías puedes llegar a ella. Pero usemos los principios para entender cómo funciona el alma. El alma es la más alta inteligencia a la que puedes tener acceso como manifestación. El todo es mente, el universo es mental. El alma tiene que ser una entidad mental, porque está dentro del universo. El universo no es lo que está sucediendo en el tiempo. El universo es eterno. El universo es todas las posibilidades. El universo es todas las imposibilidades. La séptima dimensión es del universo, no están afuera del universo. El universo está construido de las imposibilidades. Y teoría personal, creo que la materia oscura y la energía oscura son de la dimensión de las imposibilidades. Pero bueno, esa es especulación sin fundamento de mi parte. El todo es mente, el universo es mental, el alma es mental. Pero como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Yo soy, en este momento, un ente mental creado por el todo, que es la mente. Y cuando estudiamos esto, dijimos que creábamos un personajito, ¿se acuerdan? Que hiciste una historia y le pusiste pasado, le pusiste futuro y después le pusiste un nudo histórico, algo importante que sucedía y después podías cambiarle el futuro y el pasado a voluntad y tú estabas viendo la línea completa. Bien, así como tú puedes crear un personaje, no es en realidad el todo el que creó esta línea de vida en la que estás. Fue tu alma. Tu alma que puede escoger entre una infinidad de eternidades, escogió una para hacerse consciente de eso. Y entonces, en realidad, no es que tú seas una creación mental directamente del todo, sino que el todo creó el alma. Y el alma, como entidad mental, también es una mente, porque como es arriba es abajo. Ese ente mental que es tu alma te creó a ti como una entidad mental de tu alma. Ya me expliqué, esto es como fractal. O sea, somos hijos del alma porque el alma es hija del todo. En realidad no somos hijos del todo. Y por eso es que nosotros percibimos una sola línea de tiempo. Y por eso es que nos referimos al alma como eso que está detrás de mí, encima de mí, adentro de mí, que está decidiendo lo que viene y lo que sucedió antes. El alma en realidad es la causa de todos mis efectos. Pero el alma no sucede en el tiempo, el alma es eterna. No es que primero fue el alma y después fui yo. El alma es eterna y puede transitar entre las eternidades. Yo soy eterno, cada una de mis existencias es eterna, solamente soy consciente de una. De esa en la que logro conectar con la conciencia. Todo fluye y refluye, todo va y viene, todo avanza y retrocede. Así sucede con el alma y mi existencia. Es posible que no sea la primera vez que vivo esta vida. A lo mejor ya he vivido otras, pero a cada paso el alma decide cambiar de eternidad, así como a cada momento tú decides hacer otra cosa distinta en el tiempo. En el tiempo tú cambias, tú tomas decisiones. Bien, en el transcurso el alma, en la existencia del alma, ella toma decisiones y se cambia de eternidades. Como tú cambias de instantes, como decides tocarte la nariz o no tocártela, así tu alma decide haber nacido mexicano o haber nacido nazi o haber nacido en Hiroshima cuando cayó la bomba o haber nacido cavernícola o ser mosca o ser piedra.
porque el alma está en el plano de todas las posibilidades. Si el alma lo necesita, lo busca y lo desea, nos hacemos perejil, lechuga, mosca, Dios, estrella, granito de tierra, gránulo de arena. Todas las posibilidades. El alma no puede estar en todas, escoge una. Tú no puedes estar en todos los instantes, escoges uno. Esa es la memoria. Tú eres para tu alma lo que tus números son para ti. Mi trascendencia es la analogía con la salud, es decir, el que yo cuide mi cuerpo y haya crecido mi cuerpo y ahora trate de comer para mantenerme sin desmayarme y me mantenga hidratado, ese proceso de tomar decisiones, de vivir escenas, de pasar episodios para mantenerme sano o llegar a ser lo que soy como persona, como Chanet, ese proceso es análogo a lo que hace mi alma, haciéndome pasar por diferentes experiencias. En unas de ellas tuve deficiencia mental y tuve retraso mental. En otra perdí las piernas cuando era niño. En otra llegué a ser una anciana sabia, pero perdida en una granja en Oaxaca. En todas esas cosas, todas esas experiencias, mi alma las elige de la misma manera en que yo decido si ceno sucaritas o ceno una gordita o me voy a la cama sin cenar. Cuando tú en la mañana o en la noche, cuando lo dediques, haces un ejercicio de meditación, estás buscando que a tu cuerpo le suceda algo. Eso es lo que tu alma hace para que tú vivas una línea de tiempo. El alma es luz en medida que es esencia. No es que sea luz como esta luz que me da del foco. No. ¿Te acuerdas cuando vimos vibración que decíamos que sí entendamos la vibración desde el punto de vista de la temperatura y el sonido y después dijimos, no, es que no es esa vibración a la que se refiere la filosofía, es esa vibración vital, de sentido, de energía, que no tiene que ver con que las partículas se muevan. Hicimos un cambio en la vibración. Bien, ese mismo cambio le va a suceder a la luz cuando hablamos de alma. No es que sea luz visible, es que es esencia. Y en esta manifestación, con nuestras herramientas de ciencia y de conocimiento, reducimos a la manifestación en que todo es luz. Y de hecho, los filósofos y los poetas y los científicos dicen que la materia es luz desacelerada y que la luz es materia acelerada. Y entonces todo viene a ser lo mismo. Bien, ni es luz ni es materia, es esencia. El alma no es una luz que podamos ver, porque la vemos con los sentidos y únicamente vemos dos dimensiones. El alma es luz de otra naturaleza. Y el alma no busca la perfección, no necesita la perfección, porque ya se sabe la historia completa en el cuaderno y ya se sabe que se puede mover en diferentes historias en el cuaderno. No busca ser perfecto o que las cosas salgan bien. Lo que busca es expandirse, conocer cada vez más eternidades. Lo que tú harías en un trabajo de meditación o en un trabajo de conciencia para ampliar tu presente de una centésima de segundo a 2 centésimas de segundo, es lo que el alma hace al cambiarte de una vida a otra. Quiere expandirse, quiere conocer nuevas cosas, quiere experimentar. Y para ello usa la conciencia. Si no tuviéramos conciencia, el alma no tendría cómo recordar esta existencia. No tendría cómo resolver cada instante que sucede en esa existencia eterna para ella, pero que fue la que eligió para transitar. La conciencia es el pivote que nos da una nueva experiencia y eso es para que el alma crezca. Entonces, el Emanmene no es solo
para el para qué de la lección. No es que nada más vamos a resolver me torcí una pierna y voy a llegar tarde a la junta de trabajo porque me torcí un tobillo. Y en lugar de preguntarme por qué me torcí el tobillo, voy a preguntarme para qué. Sí, funciona. Es la primera, es, digamos, Marmene 1.0. ¿Para qué me torcí el tobillo? Tal vez para que no vaya yo corriendo. Para que tal vez yo llegue un poquito tarde y entonces me encuentro al cliente de mejor humor. No sé. No. Ese es 1.0. El 2 está en que cuando yo me tuerzo el tobillo para pasar por la experiencia de descubrir que me torcí el tobillo para que no me atropellara un carro que pasó rápido 30 segundos antes de que yo cruzara la calle, no era para la lección, era para que mi alma tuviera la experiencia de descubrir la lección. El Marmene no es nada más para usarlo como el maestro interno que me devela los secretos, sino el Marmene es para que yo me descubra descubriendo. Para que mi alma diga, ya aprendió o ya aprendí a descubrir la lección. Y ahora va a usar la lección. O la va a equivocar o la va a hacer correcta. Eso no importa, no busca la perfección. Lo que busca es la experiencia de estar buscando. En la primera sesión, cuando vimos el Kybalión, yo te platiqué que era el buscador. ¿Qué era un buscador? Y era aquel que tiene la pregunta y tiene la voluntad de buscar la respuesta. Bien, el siguiente paso es saber que ni siquiera la respuesta es la importante. El buscador descubre que más importante que la pregunta, más importante que la respuesta es la pregunta. Y después nos damos cuenta que ni siquiera es importante la respuesta, ni siquiera es importante la pregunta. Lo importante es ser capaces de encontrar la pregunta, de hacernos la pregunta y de saber que esa búsqueda es la experiencia. Por lo tanto, la magia y la alquimia son juegos del alma. Tú estás en este camino de la magia y la alquimia. Elegiste tomar estas sesiones únicamente para que tu alma se divierta. No hacemos magia para gobernar el universo, sus fuerzas y sus naturalezas. No hacemos alquimia para transmutar cualquier elemento en oro y para tocar al otro con la piedra filosofal y hacer lo que se ilumine. No hacemos ni magia ni alquimia para eso. Lo hacemos para divertir al alma. Pero no creas que es el alma una entidad panzona que nos tiene esclavizados para que seamos su bufón. No, divertir, hacerlo versátil, diverger, hacer que el alma pueda cambiar de camino. Tú estás en este camino, creo yo, desde mi punto de vista, para darle una nueva experiencia al alma. No para que juegue contigo, no interpretes divertir como que juega contigo, como que está ocioso, como que es un rey ocioso y aburrido. No, no es tu dueño. Lo que quieres hacer es el mismo proceso que le sucede al niño cuando juega. Divertirse para descubrir sus habilidades. Eso es lo que quiere el alma. Expandirse para descubrir nuevas eternidades. Y entonces, solo nos queda que el espíritu, él sí habita en todas las posibilidades. El espíritu es el ente mental con cuya mente se creó el alma, como un ente mental, cuya mente creó nuestra existencia, como un ente mental, cuya mente de nosotros crea la experiencia que regresa al alma para que regrese al espíritu. Y el espíritu vive las imposibilidades de la misma manera que el alma vive todas las posibilidades, de la misma manera en que nosotros vivimos el tiempo, una a la vez.
Ese es el camino. Ese es el proceso. No estamos haciendo las cosas para nosotros, para mañana estar mejor, sino para que nuestra alma tenga lo que necesita a su vez para que la siguiente experiencia sea distinta. No necesitas creer en vidas futuras y vidas pasadas. Es que no están en el futuro ni están en el pasado. Todas son eternas. Y por último, para cerrar ya, no es que tú vayas a volver a regresar a vivir o estés viviendo en otro lado, otra vida distinta. No es que tu alma vaya a escoger ahora que nazcas en el sexo opuesto, o nazcas hetero, o nazcas bi, o nazcas pan, o nazcas perro. Es que todas son eternas. Es que tú eres yo. Yo soy Él. Él es tú. Es que desde el alma y desde el espíritu no somos distintos. Si esta existencia que estoy transitando es eterna, mi conciencia está transitando también de manera eterna tu existencia. Y este es el verdadero contenido de tú y yo somos parte de lo mismo. El siguiente paso es tú y yo somos el mismo. Y en otros caminos hemos llegado a la conclusión de somos Dios, somos un solo Dios. Este es el camino del alma y del espíritu para entender que en realidad no somos otros, somos uno. Te invito a que cerremos cada uno con nuestro proceso y después de que cerremos, entonces comentamos lo que haga falta para que el que se quiera ir se pueda retirar. Voy a hacer pausa en la grabación y voy a quitar mi micrófono y la cámara. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Luis. Gracias. Nos vemos la semana que Si viene. en realidad quiere hacer algo Gracias. bueno, Gracias, Luis. jamás les hable de esto. Hágalo en forma anónima y aléjese. No tienen que saber que fue su opinión. Y no tienen. Muchas gracias, Chan. Gracias. Muchas gracias, Chan. Yo creo que pues sí voy a tener que darle ahí una segunda ojeada al video porque como dice está muy denso, pero de Sí. verdad siempre son cosas nuevas y pues nada, de verdad estoy muy agradecida. Gracias. Gracias, Chan. Muchísimas gracias, Chan. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Nos vemos. Abrazo, que descansen. Bye bye. Gracias. Nos Igual. vemos.